Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda José Reyes Ronfini en la transmisión y la creación y transmisión de este proyecto de podcast que vamos a titular Las Voces en el Deporte. Para este primer episodio, es la primera vez que grabamos, vamos a hablar de un tema reciente, actual, un poco escabroso, también un poco controversial, que es las diferencias salariales entre el deportista profesional masculino versus la deportista profesional femenino. Y para calentar un poquito el terreno, así como lo dicen en el fútbol, vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Por qué un futbolista de élite masculino tiene que ganar mucho más que una deportista femenina de élite? Vamos a entrar un poquito al contexto de los temas. Si bien es cierto, vamos un poco más atrás acerca del panorama que existe en el deporte profesional, no solamente en México, sino en el mundo. Hablando de las grandes ligas que existen en otros países, como España, Estados Unidos, México, etc. Es porque esa desigualdad salarial refleja más que las diferencias en los ingresos, sino también es el claro indicador de una diferencia cultural y hasta cierto punto estructural deportiva. ¿Sí? Cambiar esta realidad pues obviamente requiere inversión, visibilidad, políticas deportivas innovadoras, etcétera. Muchas acciones que sumadas puedan transformar esta situación que se vive en el deporte profesional actual. Vamos a mencionar datos claves investigados en internet, datos reales de lo que nos arroja la página de la FIFA. Ejemplo, 2022, el campeón del mundo en el fútbol percibió como premio 440 millones de dólares. El equipo campeón femenino solamente 110 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el equipo campeón femenino percibió solamente el 25% de lo que percibió el masculino. Una diferencia muy grande. Ahora, vámonos un poco a los temas en México. ¿Qué sucede aquí en México? ¿Ustedes tienen idea cuánto gana un futbolista profesional? ¿O cuál es el mejor pagado, mejor dicho? ¿Quién es el mejor pagado? No quién, cuánto. ¿Por cuánto es el mejor pagado, el futbolista mejor pagado en México? Bueno, no doy nombres, les comento, está en Monterrey y gana alrededor de 5.5 millones de dólares al año. Esto se traduce en aproximadamente 7 millones de pesos al año. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimo dinero, muchísima inversión. ¿Cuánto gana la mejor futbolista de México que participa en la liga en México? Apenas 120 mil pesos mensuales. Una diferencia abismal. Casi 60 veces más se ingresa al bolsillo el jugador profesional masculino versus el femenino. Tema escabroso, está calientito esto. Vamos a lanzar la segunda pregunta para enganchar estos temas. ¿A poco el talento se mide y se premia por género y no por calidad deportiva? ¿Qué quiere decir esto? ¿A poco estamos pagando por ver un talento desarrollado en el género masculino versus el género femenino? ¿Es eso lo que estamos pagando por ir a observar o por ver en televisión? ¿Estamos pagando por ver al género masculino ser más espectacular que el género femenino? Yo creo en lo personal que no es así. El talento no lo podemos medir por el género, lo debemos medir por las capacidades deportivas de los atletas. Bueno, el impacto actual. En lo económico, una gran dificultad para la profesionalización femenina. Es muy complicado convertirse una jugadora profesional femenina, convertirse 100% al deporte profesional, al fútbol profesional, porque los ingresos que puede obtener no siempre van a ser los mejores. Es decir, si esta jugadora fuera egresada de alguna institución académica, quizá pudiera tener mejores ingresos que practicando el fútbol profesional, cosa que no sucede con los varones. También es un tema cultural, les decía hace rato. Ejemplos de ligas femeninas en México y España tienen una creciente afición, ¿sí? Pero se siguen marcando las diferencias en las percepciones salariales. Reseña número 1. Jugadora Megan Rapinoe de Estados Unidos, delantera. Hay un caso emblemático con ella. Esta señorita, insisto, de la selección de Estados Unidos,
en el 2022 encabezó y alcanzó un acuerdo histórico para el fútbol y para la Federación de Estados Unidos para lograr la igualdad salarial con la selección masculina. Hablamos solamente de la selección de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que fue el resultado de años de lucha legal y mediática, cuando las jugadoras se habían denunciado que a pesar de tener un desempeño superior al masculino, incluyendo 4 copas del mundo, algunas medallas o títulos olímpicos, recibían salarios o premios muy inferiores a los de la selección masculina, que no contaba con esos resultados. Es decir, las mujeres habían obtenido campeonatos mundiales y seguían percibiendo mucho menor ingreso. ¿Qué incluyó el acuerdo? ¿Qué logró esta señorita Meghan, esta delantera de fútbol, del fútbol estadounidense? Bueno, mismo salario base, ¿sí? No hablamos de otro salario por percepciones, por patrocinios, solo el salario base, el mismo salario base, primas de juego para hombres y mujeres equitativas, con igualdad de distribución y proveniente de las competencias internacionales. Es decir, que le estaban dando los mismos incentivos por obtener resultados deportivos. El compromiso de la Federación de Estados Unidos para intervenir en el desarrollo del fútbol femenino, es decir, que se volcara más la Federación de Estados Unidos a promover y a destacar el fútbol femenino. Este caso es considerado emblemático a nivel mundial porque marcó un precedente. Por primera vez una federación nacional otorgó condiciones contractuales y económicas para ambos géneros en el deporte profesional. Ojalá esto se pudiera permear a todos los países y que todos estuviéramos viviendo la misma situación que está viviendo esta señorita Meghan. Ventajas y desventajas de estas situaciones. ¿Qué es lo que implica todas estas situaciones? Bueno, ventajas: justicia y reconocimiento al esfuerzo. Impulsa a la participación femenina en el deporte profesional, es decir, que después de que concluyan su carrera, a lo mejor una carrera universitaria, pues no piensen en irse a trabajar a una industria, a una empresa, sino que experimenten o traten de explorar el deporte profesional. Si encuentran equidades salariales como las que pueden encontrar en un trabajo convencional, pues a lo mejor se van a quedar participando en algún deporte profesional. Y obviamente pues mejoran la imagen institucional. Desventajas: el argumento económico, menos ingresos por taquilla y televisión. Es decir, el deporte profesional femenino pareciera que vende menos o que vende a un menor precio. Poca inversión en la difusión y un círculo de invisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no lo volteamos a ver con tanta frecuencia. Si vemos un noticiero de cualquier medio deportivo, pues regularmente se habla más del fútbol masculino que del femenino. Una pregunta reflexiva: ¿no sería más justo invertir equitativamente en el marketing para la audiencia de valores y espectáculos en ambos géneros? ¿No sería lo mismo? ¿No sería perseguir esquemas equitativos? Yo creo que sí. Salgámonos un poquito del fútbol y vámonos a los resultados más emblemáticos de un deportista a nivel internacional y profesional. Hablemos de los estímulos económicos que dan las federaciones nacionales, las comisiones del deporte de otros países cuando se obtiene una medalla. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Aquí no entra el género. ¿Qué quiere decir esto? Que el atleta hombre y la atleta mujer tienen el mismo estímulo económico por obtener una medalla. Y ahí están disparados. Hay países que pagan mucho, hay países que pagan poco, hay países que pagan muchísimo dinero por una medalla de oro, hay otros que no tanto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si un atleta, por decir un deporte, el atletismo, el hombre que gana los 100 metros planos y se cuelga la medalla de oro, si la atleta mujer que participa en esa misma prueba se cuelga también la medalla de oro y llegar a ser la casualidad que sean del mismo país, cuando lleguen a su Comité Olímpico Nacional, el premio o el bono o el estímulo por haber obtenido la medalla de oro va a ser el mismo para el hombre y para la mujer. En México sucede, en México también es así, Y bueno, ya para concluir, me gustaría dejar algunas situaciones ahí reflexivas acerca de cómo poder
reducir esta brecha tan amplia, tan grande que existe en los compromisos salariales con el deporte masculino y el deporte femenino. Creo que hay que generar compromisos integrales donde puedan estar involucrados los creadores de los eventos, las ligas, los clubes, los mismos deportistas o las deportistas que estén volcadas en buscar políticas deportivas que integren al deporte y que persigan los mismos fines, la equidad salarial, ¿sí? La iniciativa privada obviamente también tiene que involucrarse en esto, no solamente son logros de los deportistas, también tiene que haber o de las empresas o de las ligas que crean estas oportunidades de trabajo para que puedan tener esos ingresos. Y bueno, ya para cerrar y antes de concluir con esto, agradecerles y también les dejo una reflexión. También existen deportes, amigos, en los que el género femenino destaca o se ha vuelto más visible que el género masculino. La gimnasia, por ejemplo. Todo el mundo recuerda aquellas faenas que hizo como gimnasta Nadia Comaneci ya por el año de 1976, cuando obtuvo la calificación perfecta. Reflexionen un poco, a ver si recuerdan el nombre de un deportista, un gimnasta masculino. A ver, reflexionen un poquito. Todo el mundo ha hablado de Nadia Comaneci como aquella que transformó la gimnasia. Volteen un poquito hacia atrás, echen memoria y a ver si encuentran un gimnasta masculino. El patinaje artístico sobre hielo. Regularmente lo vemos destacar en las mujeres o en las parejas. Ahora aquí en México existe un gran patinador, Donovan, que ha destacado, masculino. Pero si nos vamos a los eventos internacionales, a los Juegos Olímpicos de invierno, siempre vamos a ver que el patinaje artístico destaca más el género femenino. Y la natación artística, una práctica deportiva en la que el género masculino no ha podido involucrarse. Y bueno, les dejo estas reflexiones, amigos. Les agradezco mucho que hayan visto este podcast. Espero que sea útil para ustedes, que les deje una buena información y seguramente nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias.